que estás en los cielos. Eterno y soberano Dios, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, nos acercamos a usted, Señor, para adorar, para glorificar y exaltar su bendito nombre. Gracias por este privilegio que tenemos. Señor, a pesar de toda la adversidad en que estamos, queremos glorificar su nombre, queremos dar testimonio de esta su palabra. Palabra, Dios mío, que permanecerá eternamente y para siempre. Gracias damos, Padre querido, porque a pesar, como digo, de toda aquella adversidad, podemos estar, Señor, contentos y seguros, confiados en que su misericordia es sobre nuestras vidas. Sé que la iglesia siempre será protegida, Señor. Dios eterno, porque hemos servido leal, fielmente a este evangelio del reino. Bendiga a aquellos hermanos, Señor, que nos sintonizan cada noche, especialmente aquellos que están de alguna manera amedrentados o asustados por todo lo que está sucediendo. Creo firmemente, Señor, en la misericordia que usted tiene por nosotros. Siempre hago memoria, Señor, cuando suceden estas cosas. Dios mío, que usted siempre protegió a su pueblo. El pueblo de Israel, Señor, el pueblo hebreo cautivo en Egipto, Señor, tenía una señal sobre ellos, y era la sangre de aquel cordero perfecto que había sido inmolado. Nosotros, Señor, tenemos la sangre del Cordero de Dios, de Yeshua HaMashiach, y no tenemos nuestros dinteles pintados, sino, Señor, tenemos un sello en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque ese sello nos hace andar confiados y seguros en todo este mundo. Bendiga a ese pueblo, Señor, y que sepa que el Dios eterno está entre nosotros como poderoso gigante para guardarnos, para bendecirnos, para darnos aliento y poder seguir caminando, Dios. Gracias por todo lo que usted nos da. Bendíganos a nosotros en esta noche bajo la unción y la inspiración de su Santo Espíritu, para que podamos exponer las Escrituras tal como están escritas y ellas sean de mucho beneficio para cada hermano, para cada hermana. Gracias, Padre. Nos sujetamos a su autoridad en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Santificado sea tu nombre. Amén. Bendito sea Jesucristo el Señor. ¿Cómo están, hermanos? Espero que bien, confiados. La verdad que veo un mundo muy alterado. Bastante. Veo un mundo muy amedrentado, ¿ya? Aquí cuando los que eran valientes parece que se fueron para casa, ¿no es cierto? Pero sea bendito el nombre del Señor. Ayer conversaba con mi esposa con respecto a esto de esta pandemia, y aquí uno debe discernir las situaciones, ¿ya? Podríamos decir que este puede ser juicio de Dios sobre toda esta humanidad. También podríamos decir de que aquí hay una ventaja que el maligno también puede ganar, ¿no es cierto? Claro. O puede ser también algo que los hombres, porque eso nosotros no lo ignoramos, hay grupos, ¿no es cierto?, de élite en el mundo, en donde gobiernan prácticamente y toman las decisiones que ellos quieren para esta gran masa de gente. Se dice que somos más de 7.000 millones de seres humanos en este planeta, y esos 7.000 millones de seres humanos vamos a llegar a un momento en donde no va a haber el recurso alimenticio para poder solventar las necesidades básicas de cada pueblo. Entonces muchas veces se cree de que estos grupos de élite tiran este tipo de virus, ¿no es cierto?, para matar, porque esa es la verdad de las cosas, una gran cantidad de población, y así poder ir regulando de alguna manera el problema demográfico. Pero nosotros nos inclinamos, mirando todo esto, hermanos, es que aquí
es un cumplimiento nada más que de las Escrituras. Esta pandemia que estamos viviendo, para mí es simplemente un juicio de Dios sobre una humanidad que no ha considerado a Dios para nada. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, y lo dije en la oración, debemos estar confiados. Siempre miro, cuando hay situaciones difíciles, miro lo que sucedió con el pueblo hebreo ahí en Egipto, cuando estuvo 400 años esclavizado. Y el Señor, para libertar a su pueblo, evidentemente que antes mandó una serie de pestes, una serie de conflictos a la humanidad. Para mí, Egipto es una figura de lo que es el mundo actual, ¿ya? Y en ese entonces el Señor mandó, ¿no es cierto?, pandemia, mandó piojos, mandó rana, el agua se convirtió en sangre. Hubo una serie de conflictos para la humanidad entonces, y eso los hombres no hallaban cómo solucionarlo. No había un organismo o algún elemento para poder contrarrestar lo que estaba sucediendo. Pero también pienso que en medio de todo aquello, y la Escritura también lo enseña, el pueblo hebreo se había encerrado, hermano, a compartir, ¿no es cierto?, a sacrificar un cordero perfecto y a comérselo, ¿no es cierto?, con especias amargas y tener listo todo el equipaje, porque al día siguiente ellos tenían que salir, tenían que vivir el éxodo. Creo que es una de las señales que estamos viviendo de un final tiempo, hermanos, porque la iglesia pronto se va de viaje. La iglesia pronto sale y se vive el éxodo de la iglesia, pero al tercer cielo, a la presencia del Dios Todopoderoso. Todo esto, aunque los hombres no quieran, hermano, aceptarlo, aunque renieguen muchos, pero lo miro a la luz de las Escrituras, porque eso debemos hacer los cristianos. Miramos a la luz de las Escrituras todos los acontecimientos que están sucediendo y evidentemente sabemos que estamos viviendo un tiempo del fin. Siempre el Señor a la iglesia le ha mandado advertencias, ¿ya? Yo miro, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Ahí habían 5 infatuas y 5 prudentes. Entonces, pero a ambas el Señor le envió una señal. Dice que se escuchó un clamor a medianoche que venía el esposo. Es decir, la iglesia no está ajena a recibir una advertencia del Señor nuestro Dios Todopoderoso de que estamos viviendo una etapa ya final en donde la iglesia vuela en cualquier instante. Y la Escritura enseña claramente, amados hermanos, que nosotros somos del día, que nosotros somos de la luz, que no somos de la noche. Y cuando dice noche, se refiere a ignorancia, es decir, nosotros no ignoramos para que aquel día, el día del arrebatamiento de la iglesia, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Amén, mis hermanos, porque cuando habla de ladrón en la noche, la Escritura está hablando de algo que viene sin advertencia, sorpresivamente, pero a la iglesia se le manifiesta la advertencia de que pronto ha de ocurrir la promesa escritural que anhelamos todos los hijos de Dios, de ser levantados de este planeta. El saludo un poco largo, ¿no es cierto? Pero lo digo, mi hermano, porque el mundo entero está amedrentado, el mundo entero está asustado. Hoy día lo miré, los supermercados están siendo vaciados, mi hermano, toda la gente comprando lo que pillen, comprando. Hoy día no había cloro, ¿ah? No había jabón, no había elementos higiénicos. Todo eso desapareció, mi hermano, como una locura. ¿Ya? Sí. ¿Podríamos nosotros los cristianos también volvernos locos? No, mi hermano. La confianza debe estar puesta en el Señor nuestro Dios. Amén. El Señor sabe proveer, el Señor sabe cubrir todas nuestras necesidades. Así que un saludo afectuoso de confianza, de seguridad a la iglesia. La iglesia debe estar confiada. Aunque no haya nada a nuestro alrededor, nosotros con todo nos alegraremos en el eterno, en Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach,
En Él nos alegraremos, en el Dios de nuestra salvación. Amén, mis hermanos. Así que confiados, un saludo afectuoso para que haya confianza y seguridad en el Señor. Estamos todos los días de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Estamos transmitiendo desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada desde Santiago de Chile para todo el mundo a través de la página de internet www.radiosudamerica.cl. Así que un abrazo fraterno a cada hermano. Si estas cosas de repente nos van a llamar a cuarentena, va a ser medio conflictivo, sí, ¿no es cierto? Así que estemos atentos a lo que vaya sucediendo, porque debemos acatar muchas veces la prevención que se hace. Ya, mi hermano, yo tengo un yerno que es médico y conversaba con él y él me manifestaba esto de que esto es grave, esto no es algo simple, ¿ya? Así que estemos pendientes de todo lo que está ocurriendo, pero siempre confiados, siempre seguros en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Así que un saludo afectuoso a todos los hermanos, tanto acá en Santiago de Chile o en todo Chile, que nos oyen en muchos lugares, hermanos, y también fuera de nuestras fronteras, hermanos en diferentes naciones que cada noche nos sintonizan. Agradezco al Señor que me dé esta oportunidad de compartir el Evangelio del Reino. Yo predico el Evangelio del Reino, no predico el Evangelio de los evangélicos, predico el Evangelio del Reino, en donde Yeshua, Hamashiach, ha de ser glorificado, porque Él es Hashem Adonai, es decir, Él es el eterno Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Él es Adonai, el Dios Todopoderoso. Sea bendito el nombre del Señor. Y hay una promesa de Él sobre nosotros. La sangre de Jesucristo nos ha rociado. Así dice mi hermano Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 2, que fuimos elegidos según la presencia de Dios en la santificación por el Espíritu, amados hermanos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Hoy día no tenemos los dinteles de nuestras puertas pintados con sangre, sino que nosotros, este templo del Dios viviente, está rociado con la sangre de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Sea bendito el nombre de Jesús. Allá en los controles, mi amigo Matías, cada noche nos ayuda, y a mi lado está Moisés y Elías. Sea Amén. bendito el nombre del Señor. Mi hermano Hugo Espinosa. ¿Cómo está mi hermano Hugo? Dios lo bendiga. Bueno, siempre pensando que tenemos un Dios tan como Padre, tan perfecto y amoroso, porque a sus hijos nunca nos desamparará. Así Siempre es. estaremos bajo su resguardo, bajo su amparo. Si confiamos en Él, Él nos ayuda, nos fortalece y nos libra de toda plaga que vendrá, porque las plagas vienen del pecado, del maligno también. Pero el Señor siempre ha sido triunfante en todo y nunca Él ha sido derrotado por ninguna plaga, por ninguna enfermedad, sino que Él siempre ha salido victorioso. Aún la muerte se le sujetó a Él, porque la muerte no lo pudo retener a Él en esa sepultura allí con esa piedra grande, tapado allí, sino que Él en la vida y la muerte no pudo retenerlo allí por más tiempo, sino que Él resucitó de entre los muertos y resucitó para vida eterna. Bueno, la palabra es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y voy a leer aquí en Hebreos 12, 14. Dice esta Biblia pesquita que llaman, que es una versión más moderna. Dicen, corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios, o no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados por ella, o que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retractación, dice acá. Bueno, una palabra que aconteció aquí con Esaú, que vendió su
primogenitura por una comida y no prefirió la bendición de Dios que le correspondía a él, sino que él la vendió por una simple comida. Así también muchas veces los hombres en esta tierra, por dinero, por plata, venden lo más importante, la palabra, y no predican la verdad. Por lo tanto, son hombres que son faltos de entendimiento para encontrar la verdad que es Cristo Jesús. Bueno, un saludo para toda la iglesia, los hermanos y hermanas. Que el Señor les guarde, les bendiga, les ayude y que salgamos victoriosos en toda victoria, en toda batalla, que el enemigo no puede más que nuestro Señor. Amén. Sea bendito Jesucristo el Señor. Algunas cosas me gustan de la pechita, otras no. Sí. Mira, quiero, antes de que Eugenio Arias pueda saludar, quiero leer de nuevo esto, pero en esta versión que es mucho más antigua. El verso 14, usted leyó del verso 14, ¿no es cierto? Sí. El 12-14 de Hebreos. 12-14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, el apartamiento, sin la cual nadie verá al Señor Jesús. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, ¿ya? Que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay mucho que decir, ¿no? Pero quiero leerlo primero para que vean algunas diferencias. Dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, ¿ya? Allá dice algo diferente, ¿no es cierto? El verso 16. ¿Cómo dice el 16, Huguito? A ver. O que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable. Ya, inestable o profano son dos palabras absolutamente diferentes. Claro. ¿No es cierto? Como Esaú. Claro, la palabra correcta es profano, porque él profanó, amado hermano, la herencia bendita que Dios le otorgaba como primogénito. ¿No es cierto? Él le interesó más lo de la tierra, porque él por un plato de legumbres vendió su primogenitura. Lo dice más acá. Dice que ninguno sea fornicario o profano como Saúl, que por una vianda vendió su primogenitura. Y esto es lo otro que quiero resaltar, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. Y entre paréntesis dice que no halló lugar de arrepentimiento. Y ahí me habla fuerte eso. Entonces, esto me confirma de que el arrepentimiento es un don que Dios le da solamente a los hijos del reino, ¿no? A ningún otro, porque ningún hijo del reino podría profanar la primogenitura, ¿verdad que sí? Entonces, cuando aquí dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. Y entre paréntesis dice que no halló lugar de arrepentimiento, porque Dios no le otorgó ese arrepentimiento, ¿ya? O sea que se dio cuenta él que se había equivocado en rechazar esa bendición. Después él se dio cuenta de lo que había perdido, claro. ¿Ya? Por eso dice, aunque lo procuró con lágrimas, ¿ya? Porque le dijo después a su padre, le dijo, no tienes otra bendición, no te queda otra por ahí. Claro, y no, pues mi hermano. No había nada más. O sea, esto debemos entender que la primogenitura tiene que ver con el primogénito, ¿ya? ¿Qué es lo que es el primogénito? Es una palabra genética, ¿no? La primogenitura es el primer, de donde viene la genética. Yeah. Y nuestro primogénito es Jesucristo el Señor. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:29 que nosotros, ¿no es cierto?, en Él fuimos elegidos, ¿no es cierto?, según la presencia de Dios, elegidos, ¿no es cierto?, para ser conformes, hechos, o mejor dice, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, de ahí viene toda la genética. Y eso fue lo que despreció Esaú. Por eso se le llama profano. No se le llama ahí, como se me olvida la palabra que usa la pechita, el 16, ¿cómo dice? Inestable. Inestable, ¿ya? No, inestable no, cualquiera puede decir inestable, pero esto es un profano. Es decir, profanar
algo sagrado, algo otorgado por Dios. Espero que entre nosotros no haya ningún profano, y hablo de la iglesia, y ningún fornicario, ¿ya? Que después, por haber despreciado esto, procure con lágrimas buscarlo y no reciba el don del arrepentimiento. Qué tremendo. Sí. ¿Cómo está Eugenio Arias? Bien. Ya, pues, mi Aquí hermano. estamos oyendo, ¿no es cierto?, del hombre que, por supuesto, no tenía nada de iglesia, ¿no es cierto?, porque prefirió lo terrenal que lo espiritual. Exactamente. Es ahí donde se descubre, se saca la máscara, ¿no es cierto?, y ahí se presenta el gen que venía en él, ¿no es cierto?, el Exacto. gen terriblemente, Y que ahí se manifiestan las dos líneas, claro, ¿ya? están ahí Ahí se paralelas manifiestan ahí. dos linajes, Claro. ¿ya? Pero ¿cómo? Si había sido engendrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por El mismo padre. Claro. Y bueno, y los dos tendrían que tener la misma genética. No, los dos tenían descendencia, pero la línea genética de Dios la traía uno solo. Uno solo, ¿Te das cuenta? ¿cierto? Y ese fue Isaac. Exacto. Bendito sea Dios. Claro. ¿Ya? Es bonita la... Perdón, no Isaac, Jacob. Jacob, Jacob. porque Isaac era el padre de Esaú y de Jacob. Ya, no te interrumpo más. Bueno, ¿no es cierto? Como estamos saludando a los hermanos que están a través de esta tierra que tan complicada está, ¿no es cierto? Y la iglesia, por supuesto, no debe ser sorprendida en esto, ¿no es cierto? Debe saber estos conocimientos para que la iglesia no sea llevada fácilmente a cualquier lugar, ¿no es cierto? La iglesia tiene que tener claridad en esto, ¿no es cierto?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nos enseña que nosotros debemos poner todo lo que hay en nuestro ser dispuesto a obedecer lo que dice la Escritura, pues, hermano. Como dice el hermano Pedro, primera de Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, ¿no es cierto? Amén. Por eso la iglesia en este tiempo tiene que comportarse al nivel que nuestro Señor espera de nosotros, ¿no es cierto? Para que seamos leales y ese día que Él viene seamos transportados, ¿no es cierto? Como espera toda la iglesia que hay, ¿no es cierto? Y eso es lo hermoso, que el mundo no, por supuesto, el mundo no, esto no, para ellos no existe, pero aún lo que está viendo todavía para muchos es un juego solamente, risa, ¿no es cierto? Y uno ve grandes personajes, autoridades del mundo, como se burlan de esto también, ¿no es cierto? No sé si lo hacen para tele o no sé, pero son malos ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, ese es mi saludo para todos los hermanos que nos están poniendo oído, y hermanas, para que aprendamos juntos todo en esto, ¿no es cierto? Todo en esto, que todavía que queda mucho que aprender, que se nos revele todavía más la Escritura, para que, como dije yo, la iglesia no sea sorprendida en los acontecimientos que están aconteciendo y los que vienen a acontecer, ¿no es cierto? Porque nuestra mente todavía no puede capacitar lo que pronto vamos a ver, ¿no es cierto? Todavía Dimensionar. no lo dimensionamos todavía no. Por eso es re importante que la iglesia se reúna, donde nuestro Señor siempre está ahí con su espíritu, por supuesto, ¿cierto, hermano? ¿Se entiende eso, esa parte? Nos sigue alimentándolo espiritualmente, lo que el mundo nunca va a entender, ¿no es cierto? Ahí es donde entiende que hay las dos genéticas, ¿no es cierto? Correcto. Las dos genéticas también están marcadas ahí. Para muchos que no entiende, Jesús vino a salvar al mundo. Fatal error, ¿no es cierto, hermano? Fatal error. Entonces ahí estaríamos negando las dos genéticas. Bueno, ese es mi saludo, amén, y gustazo, hermano, de que nos estén
siguiendo en este programa porque, como decimos, cada vez se va encerrando más el círculo y se va poniendo cada vez más complicado, ¿no es cierto?, estar acá, pues, hermano. Bueno, ese es mi saludo, amén. Bueno, tú decías algo de lo cual me quiero aprovechar un poco, la importancia de lo que es la iglesia. La iglesia, hermano, somos nosotros. Somos nosotros, y donde quiera que nos reunamos, ahí está la iglesia. Lo hemos enseñado ya muchas veces, ¿verdad, Hugo? Amén, sí. La iglesia no es el recinto donde nos reunimos, porque mucha gente a eso le llama iglesia. Eso simplemente es un centro de congregación, porque la iglesia somos nosotros. Y cuán importante es que se reúna la iglesia. No sé si lo dije ayer, hermano, en la reunión. Ya. Es tan importante porque allí es cuando el Señor abre los ojos del entendimiento. Allí es como que nosotros entramos, sí, me parece que lo dije ayer, entramos como en una burbuja, ¿no es cierto? Por supuesto. Y cuando estamos como iglesia, se nos olvidan todos nuestros conflictos, se nos olvidan todos nuestros problemas, se nos olvida, amado hermano, de que estamos en esta tierra, cuando estamos reunidos como iglesia. ¿Por qué razón se nos olvida? Porque allí estamos siendo ministrados por el Espíritu del Santo a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras. Amén. Cuando las Escrituras son reveladas y al hermano y a la hermana que está oyendo, el Señor le abre el entendimiento, eso nos transporta a la eternidad. Claro. Por eso se nos olvida todo, amado hermano. Eso no significa, amado hermano, que nos enajenamos de nuestras realidades. No. Yo creo que cuando recibimos esa instrucción, esa que nos traslada a la eternidad, entonces nosotros vamos recibiendo armas para poder enfrentar toda adversidad. Nosotros quisiésemos que la tribulación hoy día nos acostáramos y mañana al abrir ya no esté. Claro. ¿No es cierto? Por supuesto. El problema, la dificultad. ¿Cuántos de ustedes que nos están oyendo o mirando por televisión tienen difícil situaciones? Que usted quisiera hoy día dormirse y mañana al despertar aquella situación ya no exista. Pero no es así, hermano. Por eso es importante la iglesia, porque en la iglesia recibimos las instrucciones y las armas que Dios nos da para poder tener la sabiduría de enfrentar esa adversidad. Claro que sí, pues. ¿No es cierto? Cierto que sí. El otro día lo decíamos con Eugenio, el viernes pasado, con respecto a esto que está sucediendo. Dice que, ¿no es cierto?, vendrán rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares, ¿no es cierto? Entonces nosotros mirábamos y observábamos esto de las pestes, de estas pestilencias, estas pandemias, esto que estamos viviendo, amado hermano, de esto va a gatillar un conflicto económico grave. Y ya, sí, mi hermano. Para mí que ya gatilló ya. Sí, por supuesto. Eso va a provocar cesantía. Eso va a provocar, hambre en muchos lugares. De ahí viene el hambre. Claro, porque cuando no está el recurso, mi hermano, para poder adquirirlo, no hay poder adquisitivo, evidentemente que viene el problema, el conflicto, ¿no es cierto? Aquí vienen grandes empresas que van a caer. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, a este mundo, a este sistema que el hombre lo ha usado, lo ha manipulado a su antojo y ha sacado provecho de él, con varias injusticias, con desigualdades, este mismo sistema les va a afectar a ellos mismos. ¿Ya? Evidentemente. ¿Ya? Y esto evidentemente que afecta a toda la población. Entonces, para este sistema, para este mundo, porque eso significa mundo, sistema de cosas, ¿ya? No vienen cosas buenas. Desgraciadamente tenemos que decirlo, porque la Escritura se lo enseña. No viene nada bueno para este mundo, pero para la iglesia sí que viene algo bueno. ¿Ah? La iglesia tiene una esperanza escritural que tiene que tener cumplimiento, porque aquello lo prometió el Eterno, el Señor Dios
todopoderoso, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Todo lo que ha salido por la boca de Dios tiene cumplimiento. Así es. Amén, mi hermano, todo. Todo tiene cumplimiento. Es como lo que dice Isaías, por ejemplo, mi hermano, lo voy a leer, un ejemplo nomás que voy a poner, mi hermano, voy a leer la Reina Valera, busquemos un poco Isaías, mi hermano. Porque el Señor, antes que suceda algo, Él ya lo sabe ya. Sin duda, Por eso ahí, es que lo puede decir con propiedad que va a suceder, porque Él ya lo vio ya y lo... ahí está la omnisciencia del Señor. Amén. La omnisciencia del Señor, porque el Señor tiene esos atributos. Él es omnipotente, que tiene todo el poder, omnipresente, que está en todo lugar, y omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Amén, mi hermano. Él es soberano, sea bendito Dios. Y Él lo dejó registrado por su espíritu, inspirando a los hombres que escribieron este libro, lo dejó registrado como advertencia para la iglesia. Un ejemplo, nadie se imaginaría que después de 2000 años una nación surgiría de un día para otro. Nadie. No. Entonces se cumple lo que dice Isaías capítulo 66. Mire, mi hermano, en el verso 7, a ver si ustedes me ayudan a leer. Bendito sea el Señor. 7. Del 7 al 9, para que no lo hagamos tan corto. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién oyó esta cosa semejante? Antes que tuviese de parto, dio a luz. Antes que tuviese embarazado, Exacto, gordita. ¿no es cierto? Dio a luz, dice. Qué extraordinario. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. Un varón. Entonces, aquí está hablando en un sentido figurado con respecto a Israel, mi hermano. Mira, sigue leyendo el verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Nacerá una nación de una vez? Sigue. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, ¿No haré nacer? dice el Señor. Yo que hago Engendrar. engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Sea bendito Dios. Esta profecía se cumplió sorpresivamente para el mundo de un día para otro. Cuando Israel, como Estado, se estableció el 14 de mayo de 1948. ¿Por qué pongo este ejemplo? Un ejemplo claro, hermanos amados, ¿ya? Aunque esta profecía venía a través de muchos profetas, ¿ya? Es decir, que lo que Dios dice tiene cumplimiento. Sí. ¿Qué espera la iglesia? La iglesia espera algo extraordinario y lo vamos a leer, mi hermano. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer esto, ¿ya? Y de ahí vamos a retomar lo que Hugo leyó con respecto a algo que compete a la iglesia. Sea bendito Jesucristo el Señor. Amén. El verso 13, capítulo 4, verso 13. Veamos lo que dice la pechita Ya. y de rectificamos con esta otra. Dice, pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto a los que durmieron, para que no se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que durmieron con Jesús. Por lo cual le decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Por lo cual, aliéntense unos a otros con estas palabras,
Bendito sea el Señor. Déjalo hasta ahí nomás, hermano Hugo. Bendito sea Dios. Vamos a ver la Reina Valera, ¿ya? Porque ahí hay unas palabras que se omiten, ¿ya? En cambio, la Reina Valera aparecen. Y en esta otra versión enriquece un poco más, ¿ya? A ver, Eugenio, del 13. Del 5:13. 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Detengámonos. Aquí habla de dormir. Muchos hermanos creen que el hermano que partió a la presencia del Señor está durmiendo Sí, y que no tiene sentido de nada. No, no, no. Aquí no habla de muertos. Cuando habla de muertos, está hablando de gente que está separada de la gracia de Dios, claro, de la misericordia de Dios. ¿No es cierto? Cierto. Es decir, que los muertos fueron a parar al infierno, ¿no es cierto? Pero no están muertos, porque sus almas, sus espíritus, sienten. Y la conciencia. Y está allí la conciencia, Claro. evidentemente, ¿no es cierto? Pero están muertos para Dios. Claro. ¿Ya? En cambio, los que morimos en Cristo, si es que morimos, amado hermano, no morimos, sino que dormimos, ¿ya? Y eso no es que estemos en un estado de sueño, no es que los hermanos que partieron están en un estado de sueño, que no saben lo que está pasando, no. Solamente están en un estado de stand-by, de espera. ¿Ah? Ellos están clamando, ellos están mirando, están en un lugar que solamente Dios los conoce, mi hermano. Ese lugar es donde están, porque la Escritura, lo he dicho varias veces, allí hay un vacío en la Escritura, no declara a qué lugar se fueron nuestros hermanos. Muchos dicen que se fueron a los brazos del Señor, pero también yo difiero un poco de eso, ¿no? Yo creo que los hermanos se fueron a un lugar de reposo, ¿ya? Que solamente Dios lo conoce. Todas las almas, los espíritus de nuestros hermanos en Cristo están en un lugar que solamente Dios conoce, porque ellos todavía no han subido al cielo. Claro, por eso cuando dicen que fueron a los brazos de nuestro Señor es un error, porque el Señor está en el tercer cielo. Exactamente. Es decir, están en un lugar de reposo, por supuesto. Hay que ser investigado. Claro. Entonces, como la Escritura no lo registra, de allí que la religión se tomó de eso para inventar el limbo, para inventar el purgatorio, claro, y para inventar de que muchos están en los brazos del Señor, sí, como dicen muchos evangélicos. Claro. También dicen cuando no duermen, porque uno ve que la conciencia no duerme. No, mi carne duerme, pero mi conciencia sigue trabajando. Evidentemente, pues tú duermes, todos dormimos, pero mientras dormimos, nuestro espíritu está en movimiento, claro, nuestra alma está en movimiento, claro, mi hermano. Y uno nota que... Y ahí está trabajando nuestra conciencia. Ahí soñamos, tenemos una serie de eventos, ahí entramos, mientras dormimos, entramos en un ámbito espiritual, claro, mi hermano. Entonces, si sacamos esa parte para afuera, en el lugar que donde está haciendo nuestro Señor, porque no estamos durmiendo, algo estamos ahí. Entonces yo quiero hacer esa aclaración, porque dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ya? O sea, nosotros no podemos entristecernos cuando parte un familiar como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí que la tenemos. Y se cumple lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, que sabemos, dice, que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Ya. Sigamos. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuevamente ratifica aquí el hermano Pablo, porque si creemos que Jesús murió, claro, el Señor Jesús murió. No. ¿Por qué murió? Porque en su carne condenó el pecado, ¿no es cierto? Sí, se entiende. Se separó el pecado de Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. No, imposible. ¿No es cierto? Por eso el Señor Jesús muere en la cruz como carne, ¿no es cierto? Cierto. No muere como Dios, porque a Dios nadie lo puede matar. No, pues. Ya, mi hermano. Entonces Él tomó nuestro pecado y se impregnó su carne, y por eso dice la Escritura que murió, porque allí el pecado se separó absolutamente. Dios no puede tener comunión con el pecado. Ahí se entiende que nuestro Dios, hay una separación de lo divino, se va
Evidentemente, Y porque que a carne. que da la carne, porque Claro. de ahí grita el Señor Elí, Elí, lama sabactani, que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O hay otro texto que dice que me ha abandonado, Claro. ¿ya? Y ahí porque ahí se desprende Evidentemente, la la divinidad se desprende de la carne de Jesús y queda solamente la carne como cordero y con todo el pecado ahí se de su entiende, linaje. ahí está bien entendido. ¿Te entiendes? Sí, Se queda allí. Entonces, por eso Jesús murió, claro que murió. claro, Bendito sea Dios. Sí. Pero al tercer día resucitó. claro. Y eso es lo extraordinario. Amén. Porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Claro. ¿Ya? O sea, todos estos hermanos están esperando. Sí, Yo estoy seguro, espero no equivocarme, de que nosotros no vamos a alcanzar a conocer muerte esta generación. Porque nosotros vamos a ser participantes del arrebatamiento de la iglesia. más rápido esto. Sí, siga. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra de Pablo, es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos No precederemos. a los que durmieron. Acá dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar. Claro. ¿Por qué dice? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De qué cielo descenderá? Donde mora. Del tercer cielo. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿qué dice? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que la iglesia va a tener un encuentro en el espacio Claro. con el Señor nuestro Dios. Porque Él descenderá del cielo, de su eternidad. Entonces la iglesia, porque esto es palabra del Señor, esto no es una invención de Pablo, amado hermano. Fuera de la atmósfera. Claro, Yo entiendo así, fuera de la atmósfera. Evidentemente. No en el cielo que tenemos nosotros. no, Ah. esto está fuera de Claro. la atmósfera, mi hermano. O sea, esto no va a ser visible a los ojos de los hombres, Exacto, fuera de la atmósfera. evidentemente. Ay, hay harto que hablar. Entonces, claro, por eso dice luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el La Señor. iglesia va a esperar al Señor. Evidentemente, bendito sea el nombre del Señor. Recibiremos al Señor en el Claro, aire. la iglesia. Es decir, la iglesia es levantada y entre tanto que la iglesia está siendo levantada, el Señor Jesús viene de su tercer cielo. Exacto. Amén. Y la iglesia lo espera. Exacto, ese es un dato bonito. Extraordinario, Sí, mi hermano. entenderlo. Sí. ¿Ya? Esa es palabra del Señor. Esa es una promesa que Dios le ha dado a la iglesia, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros no podemos dudar en nada con respecto a esta promesa grandiosa de nuestro gran Dios. Sigamos con el verso 5. Sigamos, perdón, ¿Con el con el 18? capítulo 5. No, ya deja, dice, por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. En estas palabras. En las palabras del Señor nosotros debemos ser consolados. Exacto. Verso 1 del capítulo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice aquí, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como la ladrón en la noche. Es decir, algo sorpresivo. Sorpresivo. Va a ser algo no sin advertencia. Solamente estoy hablando de sorpresa. ¿No es cierto? Como lo que nos está aconteciendo. Exactamente. Aquí esto, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar esto? No, nadie. ¿Es cierto? Y todo pero... Y todo el mundo vuelta, perdónenme el término que no es muy pedagógico, pero el mundo está vuelto patas para arriba. Sí, ¿No es cierto? O sea, aquí nadie sabe cómo arreglar esta situación. No, nada.
Ya. Y ahí sabemos, entendemos que el camino para dónde va. Por eso lo dije en un principio, nosotros en la iglesia debemos estar confiados, mi hermano. Claro, confiado y entendible lo... Evidentemente que Todo tenemos está- que usar la prudencia, Claro. sin duda, Sí, porque nosotros no vamos a tentar al malo, no. ¿no es cierto? Porque el malo gana ventaja en estas cosas. Pero la iglesia, a la vez de tener prudencia, la iglesia tiene confianza y seguridad. Yo tengo esa seguridad de que el Señor me escogió, me eligió en Cristo, en su presencia, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor. Así como los dinteles de las puertas de los hebreos, donde el ángel de la muerte hizo un pesaj, es decir, pasó por alto, que se le llama Pascua también, mi hermano. Los judíos le llaman pesaj, que pasó por alto, saltó. ¿Ah? Porque estaba la sangre de un cordero, ¿no es cierto?, inocente, estaba pintado el dintel. Claro. Entonces el ángel de la muerte no podía tocar a nadie que estuviese dentro de ese lugar que tenía la cobertura de la sangre de aquel cordero. Nosotros, la iglesia, nosotros ahora no pintamos los dinteles de nuestras puertas, sino que la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nosotros. Por lo tanto, mi hermano amado, y confío en eso, que nosotros no podemos estar amedrentados por la pestilencia que viene a este mundo. No, pues. ¿Ya? Mira, sigamos leyendo porque es interesante lo que viene. Claro. Rápido porque la hora se nos fue, Huguito. El 3, ¿Sí? que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué se imaginar esta pandemia? Nadie. Y están ahí luchando por la paz y la seguridad y de repente de un día para otro, aquí, hermano, se trastorna el mundo entero. Claro. ¿Ya? Mira, sí, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. Más vosotros, Ya, hermanos, aquí dice, esto está hablando para la gente que ignora esta promesa de Dios. ¿Ya? Entonces aquí en el verso 4 dice, más vosotros, hermanos, es decir, ahora le habla a la iglesia. ¿Qué no dice? estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Evidentemente, la iglesia, por eso es importante el congregarse, mi hermano. ¿Ya? Porque no solamente la iglesia se reúne para recibir una palabra de consuelo, ¿no es cierto? O ministrar a un hermano o hermana que está viviendo dificultades, no. Cuando se expone la escritura, se expone, amado hermano, la promesa que el Hijo de Dios tiene que asirse de ella para vivir la eternidad. ¿Ya? Sí, eso es la Y misión de la iglesia. esa es la misión, Claro, esa es la sí. misión de todo enseñador, de todo predicador, exponer el mensaje del reino. Claro. Amén, mi hermano. No arengar a la gente. No, ¿Ya? Porque hoy día hay mucha gente que se reúne solamente para recibir arenga. claro. Que Dios está contigo, ¿no es cierto? Y que Dios te llamó para grandes cosas y comienzan a venderle la pomada al hermano. Sí, pues. ¿Ah? Y el hermano, ¿qué? Sí, dice, sí, mira, el Señor me... Hermano, no es eso es una arenga. Eso no está carente de fundamento cristiano. Eso simplemente es una vanidad, es una cosa ilusoria. Amén, mi hermano. Y el que vive simplicidad, el que vive ingenuidad, capta todo eso y cree en esa cosa. Claro. El Hijo de Dios no, mi amado hermano. El Hijo de Dios debe ser preparado para la eternidad. Por lo tanto, necesita la administración de la pureza de la palabra. Lo que me gustó cuando dijo que el mundo, bueno, las palabras están al revés, es que nadie puede arreglar esto, pero la iglesia sabe que tiene que estar al tanto que va a llegar alguien que va a arreglar esto, ¿no es cierto? Sí, Sí. para allá apunta, ¿no es cierto? Evidentemente. Por eso que la avenida está ahí cerquita. Por eso dije delante, la iglesia le vienen cosas buenas. Claro. Y lo bueno para la iglesia es que la iglesia va a ser levantada. Sí, lo pues. que estamos leyendo. Sí. El cumplimiento de esta promesa es Claro. cultural. ¿Ya? Y ahí se está viendo cómo todo se está yendo abajo. Y el mundo desesperadamente va a buscar Buscando un algo. liderazgo. Claro, cierto. Y va a aparecer el malo atento, el príncipe de la potestad del aire atento, y levantará a su hijo. El antimesías o el anticristo. Y la gente va a caer rendida, porque este individuo va a arreglar todo este problemática terrena. Sí, lo único que ¿Cierto? quiere la gente actual es que esto se arregle. pues. Claro, a costa de cualquier Claro, sacrificio. sí, pues. ¿Ya? Sí, lo único que quieren. Entonces, mi hermano, nosotros no somos
de las tinieblas. Es decir, nosotros no somos de la ignorancia. Nosotros tenemos la capacidad de recibir la instrucción de la palabra para que entonces nosotros podamos vivir confiados, seguros de lo que nos espera. Amén. El tiempo nos pilló, perdónenme, tenemos que terminar, mi hermano, pero mañana probablemente continuaremos con esto. Así que usted esté atento y espero que este programa pueda ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Tenemos medio minuto para dar gracias al Señor Huguito. Soberano Dios, le damos gracias, Padre Santo, porque usted nos ama de tal manera que todos los misterios, todo lo revela solamente a sus hijos, a los demás que no son hijos, por parábolas, para que no entiendan y se salven y puedan arrepentirse de sus pecados y pueda el Señor salvarles. Por lo tanto, la iglesia es una gran bendición que tiene nuestro Padre, que les abre el entendimiento a través del Espíritu, para que podamos comprender cosas maravillosas que el Señor Amén. nos tiene preparadas. Gracias, Jesús. Por todo le damos gracias en su nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay un teléfono, si ustedes quieren comunicarse conmigo, es el 22 62 14 425. Nos encontramos mañana en este mismo punto del dial. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Amén. Shalom. Buenas noches. A través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presentó su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.